Amén. Que el Señor les bendiga. Es bueno siempre verlos a todos reunidos como familia de Dios, como iglesia, y que podamos juntos unirnos en el espíritu y en esa unidad espiritual y en esa unidad de corazón, en esa unidad de pensamiento, de mente, en esa unidad de actitud y disposición de nuestro corazón, podamos alabarle y adorarle a nuestro Dios. Amén. Al Dios que nos bendice, al Dios que nos cuida, al Dios que nos sostiene, al Dios que es fiel, al Dios que permanece fiel con nosotros. Siempre está con nosotros. Amén. Y si Él está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién estará contra nosotros? Absolutamente nada. Y si Él está con nosotros y su amor está con nosotros, ¿quién nos podrá separar de su perfecto y grande amor? Nada, dice la Escritura. Nada nos puede separar de su grande y perfecto amor. De ese amor con el cual Él nos ama, de ese amor eterno, de ese amor con el cual Él nos sostiene, nos, nos afirma, nos fortalece, ¿no? Y nos anima también, ¿no? En los tiempos que necesitamos ser fortalecidos y animados por su amor, por su gracia y por su presencia, que nunca falta en nuestras vidas. Él merece toda la gloria y toda la honra de nosotros siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como buenos hijos de Dios, ahora nos toca alimentarnos, comer del pan de vida, su palabra. Entonces vamos a ello, vamos a meditar, vamos a escudriñar, meditar en su palabra y vamos a meditar en el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Vamos a leer, hermanos, el libro de Levítico. Acompáñenme ahí en sus Biblias, abriendo Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico capítulo 11, verso 44. Y con este versículo vamos a continuar con nuestra temática que aún el Señor está desarrollando con nosotros y que entiendo, el Señor quiere que entendamos bien, no entendamos bien el propósito por el cual Él nos ha creado y nos ha salvado. Amén. Levítico capítulo 11, verso 44. Y léanlo ustedes en voz alta, por favor. Todos juntos, ¿sí? Amén. Amén. Vamos a leerlo nuevamente, pero con convicción, ¿no? Amén. Todos juntos. 1, 2 y 3. Porque yo soy Jehová, Dios. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona, porque ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús y nos dirigimos en este momento, Señor, en la cual nos acercamos con toda actitud de nuestro corazón de querer escuchar tu voz, de querer escucharte a través de la palabra y de querer ser enseñados, ser corregidos y ser moldeados por medio de tu palabra. Señor, nuestro corazón está abierto para que siembres esta semilla y que esta semilla que vas a sembrar eche una raíz profunda, Señor, en nuestros corazones para que dé abundante fruto, Señor, y nuestra vida te dé la gloria a ti.
Espíritu Santo, toma el control de todos nosotros. Toma el control de nuestra alma completamente. Y Espíritu Santo, fluye la revelación y el entendimiento, iluminando los ojos de nuestros corazones. Y que seas tú, oh Dios, tocando mis labios y fluyendo las palabras y la revelación de tu palabra, Señor. Soy instrumento en tus manos, el cual permite, Señor, en esta hora, con toda humildad, ser usado por ti. Que seas tú, Señor, al que escuchen tus hijos y sean tus hijos a quienes te vean únicamente a ti en este altar. Gracias, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Levítico 11:44, lo vuelvo a leer con mucha atención en nuestros corazones. El Señor dice, porque yo, el Señor, su Dios, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Amén. La palabra santo en este versículo, en este versículo del capítulo 11 del libro de Levítico, y en todo el libro de Levítico, la palabra santo, santidad, es clave y es la palabra que revela el tema del libro de Levítico. Y en el versículo 11, en el versículo 44 del capítulo 11, esta palabra se repite 2 veces. Solo en este versículo 2 veces, pero se repite muchas veces en el libro de Levítico. El libro de Levítico habla de la santidad de Dios y de la santidad del pueblo de Dios y de lo que Dios esperaba del pueblo que él había escogido y había apartado para que se mostrara como ese pueblo santo y para que a través de la santidad el pueblo pudiera mostrar a Dios como un Dios santo el cual tenía que ser tratado como tal y un Dios santo que tenía que, si el pueblo tenía relación con él, tenía que hacerlo evidentemente a través de la santidad en sus vidas. Dios quería que el pueblo de Israel le mostrara a las demás naciones y a los demás pueblos de la tierra que Dios es santo y que debe ser tratado como santo y que no hay otra forma en que el hombre pueda relacionarse con Dios si no es a través de la santidad en sus vidas. Amén. Y el texto dice que primero el Señor le manda al pueblo a consagrarse y luego le manda a ser santo. No hay santidad si no hay consagración. Amén. Imposible que la santidad se desarrolle en nuestra vida. Era imposible que la santidad se desarrollara y se manifestara en la vida del pueblo de Israel si el pueblo de Israel no se consagraba a Dios. Amén. Hermanos, vamos a continuar desarrollando el tema de nuestra serie, componentes esenciales para la adoración verdadera. Ya hemos visto algunos componentes y seguramente lo que estamos viendo, hermanos, ya es de conocimiento de todos nosotros. Pero Dios siempre tiene algo que hablarnos y si Dios nos quiere volver a hablar de algunos aspectos de su palabra que ya conocemos, es porque Él está viendo cómo está nuestra vida. Es porque Él está viendo que necesitamos aún tener un entendimiento más claro y desarrollar más lo que en algún momento Él puede habernos hablado y nos puede haber enseñado. Yo sé que la santidad es de conocimiento de todos nosotros. Yo conozco de la santidad y la sigo estudiando, hermanos, y sigo buscando tener un mayor entendimiento de la santidad, de lo que debe significar la santidad en mi vida y de lo que significa el tener que reconocer siempre y no olvidar que camino
con un Dios que es santo, que en mi vida hay un Dios que es santo y que no puedo dejar de relacionarme con ese Dios si no es a través de una vida santa. Hermanos, somos seres humanos aún. La perfección no ha llegado totalmente a nuestra vida. Y nosotros, aún siendo imperfectos, fallamos todavía al Señor. Y siendo imperfectos, a veces descuidamos principios y realidades que están en nuestra vida, que han sido formadas por Dios en nuestra vida y que han sido puestas por Dios en nuestra vida, pero por nuestra imperfección aún, muchas veces descuidamos, perdemos el paso, dejamos de practicar lo que Dios quiere que aún sigamos practicando y sigamos nosotros desarrollando esa vida totalmente de nuestro ser que le exprese adoración a Dios. Amén. La santidad, hermanos, es un componente esencial para la adoración a Dios. La Biblia enseña dos tipos de adoración. La adoración a Dios y también enseña que hay adoración al diablo. También hay adoración a las tinieblas. La Biblia enseña desde el libro de Génesis, ¿no? A través de la vida de Abel y de Caín, que cada uno expresó una adoración, pero la adoración que expresó cada uno fue diferente. La adoración de Caín no fue igual a la adoración que Abel le expresó a Dios. La adoración de Abel, dice la Escritura, fue la que le agradó a Dios, pero no le agradó la adoración que expresó Caín. Amén. La adoración, hermanos, tiene como componente la santidad. La santidad es esencial para que nosotros podamos realmente desarrollar una vida verdadera de adoración a Dios. Amén. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos viviendo en santidad realmente delante de Dios? ¿Estamos siendo santos en la vida práctica diaria de nuestra vida? Porque es verdad, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que nuestra posición delante de Dios en Cristo es que nosotros somos santos. Pero yo puedo tener y voy a tener para siempre y aún cuando esté en la eternidad, voy a tener el estado y la posición de santo delante de Dios. Pero el estado posicional de santidad que Dios me ha dado no es únicamente para tener un estado y una posición delante de Dios, es para que desarrolle ese estado de santidad que Dios ha creado dentro de mí, dentro de ti, por medio de la sangre de Jesús. Amén. Por eso la pregunta para nosotros es ir evaluando nuestra vida mientras vamos escuchando a Dios a través de su palabra, si realmente estamos viviendo en santidad. Si realmente, hermanos, estamos siendo santos con nuestros ojos, santos con nuestros pensamientos, santo con nuestro corazón, santo con nuestras emociones, santo con nuestras acciones, santo con nuestra vida. Porque si aceptamos y entendemos que la razón de nuestra creación y de nuestra existencia es adorarle y que nuestra vida tiene que ser adoración a Él, nosotros tenemos que estar viviendo en santidad. Amén. Nosotros tenemos que estar viviendo en santidad. Y hermanos, yo me he equivocado muchas veces en mi vida y no estoy exento de cometer algún error en mi caminar con el Señor. Y ese error puede sacarme de mi vida de santidad y llevarme a un estado en la cual
ya no me va a permitir adorarle de una manera verdadera a Dios. Amén. Hermanos, no se trata de únicamente levantar nuestras manos o de expresarle palabras hermosas al Señor. Se trata, y Dios nos sigue recordando a través del mensaje de hoy, se trata de que nuestra vida le exprese adoración a Dios. Y no hay expresión de nuestra vida que adore a Dios o le exprese adoración a Dios, a menos que la santidad en nuestra vida esté desarrollándose, esté avanzando, esté creciendo en nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Sin una vida consagrada y apartada a Dios, no hay una vida verdadera de adoración a Dios. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando le está en un contexto en el que Dios le estaba dando sus leyes, para que a través de sus leyes Dios gobernara a su pueblo, Dios era el rey y quien gobernara a su pueblo, pero también para que el pueblo de Israel, por medio de la ley de Dios, de las leyes, de los mandamientos, de los preceptos de Dios, el pueblo de Israel se acercara a Dios en santidad, se mostrara como un pueblo santo, es decir, como un pueblo consagrado y apartado para Dios, y le pudiera expresar su adoración a Dios y las naciones conocieran a ese Dios santo. Amén. Dios le estaba enseñando a Israel que no hay adoración para Dios si no hay santidad en la vida. Si no hay santidad en la vida. La santidad, hermanos, no es una perfección sin errores. No se trata de perfección, sino se trata de separarnos para Dios y de vivir en conformidad al carácter de Dios, a ese carácter que Él ha compartido en nosotros sus hijos al poner esa parte de su naturaleza divina, de la cual habla Pedro, para que nosotros tengamos esas cualidades mismas del carácter de Dios y podamos nosotros santificarnos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo está tu vida de santidad? ¿Cuánto estás creciendo en la santidad? ¿Cuánto realmente, mi hermano y mi hermana amada, amado, le estás separándote para Dios, apartándote para Él? ¿Cuánto de tu carácter está alineado en conformidad al carácter de Dios? Amén. ¿Cuánto estamos creciendo, hermanos, en la santidad? Sin santidad no va a fluir una verdadera adoración a Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es la razón que Levítico 11:44 nos muestra para que nosotros vivamos en santidad? ¿Cuál es la razón? Leamos nuevamente Levítico 11:44. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la razón, hermano, por la cual debes vivir en santidad? ¿Cuál es la razón por la cual debes vivir en santidad? La razón es obvia y clara en el versículo 44, porque Dios es santo, hermanos. Dios es santo y no hay otra forma de relacionarnos con Él sino es a través de que nuestra vida también sea santa. No hay ningún texto en la Escritura que respalde a una persona en Cristo a que esa persona se relacione con Dios sin santidad. Y sin santidad, ¿qué tipo de vida vamos a tener? Una vida carnal, una vida mundana, una vida gobernada por nuestros deseos y apetitos de nuestra carne. No vamos a poder adorar a Dios así.
Tampoco nos vamos a relacionar con Dios así. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él es santo, hermanos. Que Él es santo. Y necesitamos entender con más profundidad que Él es santo. Porque el día que entendamos con más profundidad que Él es santo, nosotros vamos a desear, querer también ser santo, vivir como santos, como Él lo es. ¿Se entiende? Dios es santo y por eso Él nos pide santidad en todos los que queremos acercarnos a Él para adorarle. Hermano, hermana, no olvides que en Cristo eres un santo, una santa. Pero también, hermano, hermana, no olvides que tienes que vivir desde ese estado de santidad. Si realmente quieres adorar al Señor, si realmente quieres crecer en Él, si realmente quieres que tu vida le adore y le agrade, hermano, no hay otro camino, no hay otra forma de que tu vida sea santa. Vivas en la santidad. Amén. Isaías 6:3, perdón, nos enseña lo siguiente y nos recuerda. Dice, los serafines claman diciendo, santo, santo, santo es Jehová. ¿Por qué los serafines en los cielos, alrededor del trono de Dios, todo el tiempo están declarando, santo, santo, santo es Jehová? Santo, santo, santo es el Señor. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué los serafines todo el tiempo están declarando, cantando y expresando que Dios es santo, santo, santo? Y saben que, hermanos, no se cansan de declararlo, no se cansan de expresarlo, no se aburren. ¿Por qué? Porque han visto, ven, reconocen y entienden que Dios realmente es 3 veces santo. Y cuando uno entiende, hermanos, claramente que Él es santo, 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 no va a tener otra cosa en su corazón que tener que reconocerlo, pero también tener que vivirlo, tener que vivir esa santidad. Hermanos, yo siento en mi espíritu y en mi corazón en este instante que necesitamos una mayor revelación de la santidad de Dios. Que no debemos contentarnos únicamente con saber que Dios nos ha hecho santos para Él y que lo somos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? No debemos contentarnos de que esa santidad sea muy tenue en nuestra vida y que por ese tenue que esté en nuestra vida la santidad, no podamos, ser esa luz que el Señor quiere que seamos en este mundo. Y no podamos ser esa sal que el Señor quiere que tú y yo seamos en este mundo. Amén. Debemos, hermanos, pedirle a Dios que nos dé una mayor revelación de su santidad, hermanos. Pedírselo, desear, querer conocer y entender más, con más profundidad, lo que Él es o lo que su santidad o la santidad es en Dios. Cuando eso empieza a revelarse por el Espíritu y por la palabra en nuestros corazones y nuestro espíritu, hermanos, va a suceder lo que sucedió con Isaías. ¿Qué sucedió con Isaías? ¿Qué sucedió con Isaías? Verso 5 del mismo capítulo 6. Isaías declaró lo siguiente: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos
y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué vio? ¿Qué se le reveló a Isaías? ¿Qué es lo que Isaías vio? ¿Qué es lo que se le reveló a Isaías? ¿Saben qué? La santidad de Dios. Lo que los serafines estaban proclamando y declarando cuando lo estaban adorando al Señor y reconociendo que Dios, Jehová el Señor, es santo, santo, santo. Isaías tuvo una revelación, hermanos, de la santidad de Dios en el trono que se estaba revelando ante sus ojos. Por eso Isaías dice y confiesa, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Pero ¿qué sucedió con Isaías, hermanos, cuando él tuvo la revelación de la santidad de Dios en ese trono? Isaías pudo verse a sí mismo. Isaías pudo reconocerse a sí mismo, pudo reconocer su imperfección, pudo reconocer su pecado, su vida pecaminosa, pudo reconocer realmente su naturaleza caída y carnal. Cuando se le revela la santidad de Dios, Isaías no tuvo otra cosa que reconocer su naturaleza caída, su pecado, su imperfección y querer ser como Dios, santo, 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 santo. Amén. Hermanos, ante cualquier o antes de cualquier adoración, en esos versículos de Isaías 6, del capítulo 6, podemos observar en Isaías, o que Isaías vio la santidad de Dios y reconoció su impureza de su naturaleza caída e imperfecta. Y hermanos, esa naturaleza todavía está en nosotros. Esa imperfección todavía está en nosotros. Y esa imperfección y esa naturaleza, la cual tenemos que nosotros morir cada día y cada segundo de nuestra vida y que se quiere manifestar en nuestra vida, es la que nosotros tenemos que hacer morir. Pero ¿sabes qué, mis amados hermanos? Necesitamos una mayor revelación y entendimiento de la santidad de Dios. Una mayor revelación y entendimiento de la santidad de Dios para seguir, Señor, para seguir, hermanos, perdón, seguir muriendo, seguir negándonos a esa naturaleza, a esa carne y seguir creciendo en nuestra vida, en nuestra fe y adorarle al Señor como Él merece recibir la adoración. El Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y en otra versión dice, adorad a Jehová en el esplendor de su santidad. ¿Qué nos recuerda el Salmo? Que hemos sido llamados, hermanos, a adorar a Dios en santidad. Hemos sido llamados a adorar a Dios teniendo una vida santa, no una vida, hermanos, que no lo sea. El mismo salmista dice, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad, adoren a Jehová en el esplendor de su santidad. Debemos adorar la santidad de Dios, hermanos. No sé si lo estás entendiendo, pero que el Espíritu nos lo revele en el Espíritu en este instante. Porque mis amados hermanos, he estado orando al Señor durante la madrugada y pidiéndole al Señor que nos dé una mayor profundidad y entendimiento de la santidad, hermanos. Porque si algo está faltando en el pueblo de Dios hoy en día,
es santidad, es santidad, es santidad, hermanos. Hay mucha frialdad en el pueblo de Dios. Hay pastores que están negando el llamado y el oficio de sus ministerios porque están mirando el reconocimiento del mundo y están siendo atraídos para ser gobernantes en sus naciones. Y están negando y diciendo que no son pastores, que son únicamente comunicadores y conferencistas. Hermanos, ¿qué está sucediendo en el cuerpo de Cristo? ¿Qué está sucediendo en el pueblo de Dios hoy en día? Basta ver las redes para enterarse de lo que está sucediendo. ¿Qué está faltando realmente? ¿Qué está careciendo en parte del pueblo de Dios? Está careciendo, hermanos, una mayor revelación y entendimiento de la santidad de Dios. La gente no quiere vivir en santidad. La gente quiere vivir, la gente que congrega en la iglesia quiere vivir cómoda en la carne. Quiere vivir en ese estado de confort que no le exige santidad, que no le exige mayor devoción a Dios, que no le exige crecer más en su fe, que no le exige y no le provoca sacrificio, doblar sus rodillas, sacrificar tiempo para buscar a Dios y rendirse, como Isaías estaba rindiendo ante el Señor, porque había reconocido su impureza, su imperfección y su necesidad de ese Dios que se estaba revelando como santo, como puro, como perfecto, como moralmente y supremamente excelente en su moral. Necesitamos pedirle a Dios que revele su santidad en nosotros, hermanos. Urgentemente, urgentemente. Dios es santo. La santidad de Dios es digna de toda alabanza y de toda adoración. Y hermanos, el Salmo nos enseña que debemos alinear nuestras acciones con la pureza de Dios, con la moral de Dios, con el carácter digno de Dios. Y hermanos, en Isaías 6 y en el Salmo 96 podemos ver claramente que la vida de santidad es el ambiente propicio para nuestra adoración a Dios. Amén. Padre, que tu palabra nos inspire en este momento y nos haga anhelar, desear profundamente, seguir buscando cada día, Dios, más revelación, Padre, de tu santidad en nosotros, de lo santo que eres, para Dios desear y caminar y vivir esa vida santa que tú quieres, Dios, y que tú aceptas como verdadera adoración a ti. Tenemos que recordar, mis amados hermanos, qué es la santidad. Yo sé que ustedes lo conocen, pero quiero recordarlos, porque el Espíritu lo puso en mi espíritu. Hay conceptos de la teología de la santidad que tenemos que recordar en este instante. Y que este recordar, hermano, dimensione tu espíritu y tu corazón. La santidad en la palabra de Dios refiere a la separación y a la consagración a Dios. Separación y consagración a Dios. La palabra hebrea para santidad en el Antiguo Testamento es kadosh. Y kadosh, hermanos, en el Antiguo Testamento aparece o se menciona más de 800 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Una repetición de una palabra como santidad o santo en el Antiguo Testamento más de 80 veces, repetida por Dios,
Es más que evidente que Dios quiere que nosotros veamos que la santidad es importante para Dios en nuestra vida. Porque lo que más anhela Dios en su corazón contigo es tener una relación cercana, íntima, profunda, donde Él se revele en tu vida para que tú lo conozcas y que al conocerlo tú lo adores. Y al adorarlo, Él se complazca, se sienta deleitado y complacido, feliz por tu vida de adoración. Amén. Pero eso, dice el Señor, solo se establece y se da si nosotros somos santos como Él es, como Él lo es. Amén. Eso es lo que Dios anhela, hermano, de ti y de mí. Que tengamos una relación en santidad y que lo tratemos a Él como santo, hermanos. Cada pecado que cometemos, cada pachotada que hablamos o hacemos, cada expresión que le permitimos a nuestra carne, cada capricho que queremos mantener en nuestra vida, ya no lo trata Él como santo. Ya no lo trata Él como santo. Y Él quiere ser tratado como santo por ti y por mí. Por eso Él nos está hablando en esta mañana, Señor, o hermanos, de la santidad. Volvamos a la santidad. Busquemos más santidad. Si estás en santidad, busca más santidad. Si has dejado la santidad dormida, busca despertar la santidad en tu vida. Si estás a falta de santidad, busca, 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 busca la santidad. Amén. Este término kadosh, que se repite más de 800 veces, decía, significa separación o consagración y refleja un estado de pureza y de dedicación a Dios. Un estado de pureza y de dedicación a Dios. Se traduce también como santo y se utiliza la palabra kadosh para describir algo o alguien que es sagrado, separado del uso común y dedicado a un propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino para ti y para mí? Darle la gloria a Dios. Ser únicamente para Él y adorarlo solo a Él. Ese es el propósito. Y hermano y hermana, Dios por medio de la sangre de Jesús te separó de lo común y te dedicó para su propósito. Te consagró para su propósito. Hermano, hermana, ya no vives para ti. Ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para contentar y complacer a los hombres. Ya no vivimos para complacer a esta sociedad de este mundo. Ahora vivimos solo y únicamente para Él y para el propósito de Él. Para eso te consagró, te separó. Para eso Cristo dio su vida, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos para santificarte y vivas en santidad y glorifiquemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis amados, esto implica no solo pureza moral, sino también una dedicación exclusiva a Dios. ¿Sabes que ahora eres de exclusividad de Dios? Desde el momento que nos unimos a Jesús, eres de exclusividad de Dios. Por eso Dios muchas veces muestra su celo por nosotros.
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo dejamos de lado a Él. Dejamos su voluntad de lado para ir tras nuestra voluntad. Dejamos sus planes y sus deseos para ir en pos de nuestros planes y de nuestros deseos. Y como Dios ya nos hizo de exclusividad de Él por medio de la sangre de Jesús, entonces su celo y su amor se despiertan por nosotros y el Señor tiene que volvernos a traer a Él. ¿Qué te hace sentir cuando Dios te dice que eres de exclusividad de Él? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué produce eso en tu corazón? En griego, la palabra santidad es hagios. Y hagio se menciona más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, si sumamos las 800 más las 200 veces, que son 1000, más de 1000 veces en toda la Biblia, la palabra santidad, santos, santifíquense, sean santos, se repite en la Escritura. Es obvio, más que obvio, es lo que Dios desea de ti y de mí. Una vida santa, una vida pura, una vida alineada a su moral y no a la moral de este mundo. Una vida consagrada completamente a Dios. Esta palabra hagios en el Nuevo Testamento significa también consagrado a Dios, al igual que en el Antiguo Testamento. El concepto o significado de santidad se mantiene en el Nuevo Testamento, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Dios no cambia, hermanos. Dios no va a dejar de ser santo nunca, porque la santidad es una cualidad de Dios, es parte de su perfección y eso nunca va a dejar de ser. Amén. Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor demanda la santidad en nuestra vida. Demanda la santidad en nuestra vida, exige que nosotros seamos santos como Él lo es y tengamos esa relación con Él por medio de nuestra vida de santidad. Y miren, ese concepto que también es el mismo en el Antiguo Testamento, significado de santidad, que denota separación de lo ordinario, de lo común o de lo mundano, de lo profano, y de estar dedicado únicamente, principalmente a los propósitos de Dios. Ahora entiendo por qué en la iglesia hay mucha despreocupación por los propósitos de Dios, porque no está viviendo la gente en santidad, no se está consagrando, no se está separando para Dios, no se está apartando para Dios. Todavía hay mucha seducción del mundo en el corazón. Todavía hay mucha gente que ama al mundo en la iglesia. Y por eso que el mundo se ha metido a la iglesia. Basta ver las redes sociales, hermanos, y todo lo que se habla, todo lo que se declara, todo lo que se enseña, todas las posturas que hay, todas las filosofías que se están manifestando por medio de la red, manifiestan eso. Amor por el mundo. Seducción de los corazones por el mundo. Jóvenes amando todavía las cosas del mundo. No hay santidad. No hay santidad. La santidad de Dios, hermanos. La santidad de Dios. Cuando la santidad en la escritura apunta a Dios o habla de la santidad de Dios, significa lo siguiente. Miren Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Los cuatro seres vivientes
cada uno de ellos con 6 alas. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche, noten, los 4 seres vivientes, día y noche, no cesaban de decir día y noche, no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Día y noche, es decir, todo el tiempo estaban adorando la santidad de Dios. Todo el tiempo. Los ángeles tienen revelación de la santidad de Dios. Entienden la santidad de Dios. Por eso están dedicados todo el tiempo a adorar la santidad de Dios y adorar a ese Dios santo, todo el tiempo, a ese Dios santo, a ese Dios todopoderoso. Pero, ¿qué están reconociendo los 4 seres vivientes que se mencionan aquí en Apocalipsis 4:8? Que estos 4 seres vivientes son representación, ¿ok? Dice ahí que estaban reconociendo la santidad de Dios, pero ¿qué estaban reconociendo de la santidad de Dios? ¿Qué estaban reconociendo del carácter de Dios? Estaban reconociendo, mis amados hermanos, que Dios es puro, completamente puro, que no hay nada de corrupción en Dios, no hay nada de pecaminosidad en Dios, porque Dios es plenamente puro, hermanos. Hay plena pureza en Dios y hay una suprema y excelencia en lo moral de Dios. Cuando la santidad se menciona en relación a Dios, habla justamente de eso, de la pureza, de la pureza, de la perfección de Dios. Amén. Es diferente cuando la santidad se habla en relación a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, que la vemos en un momento. Dios es santo, es decir, Dios es distinto de todo lo que es impuro y pecaminoso de este mundo, de esta vida, y Él es el único perfecto, puro y moralmente supremo y excelente. Amén. Por eso encontramos en 1 Pedro capítulo 1, verso 15 al 16 que dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El Señor vuelve a traer la santidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo mismo que demandaba de su pueblo de Israel, ahora lo demanda de su pueblo, que es la iglesia. Amén. Santidad, hermanos. La santidad de Dios es la base del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios. Por eso debemos adorar esa santidad. Y por eso debemos anhelar y desear ser como Él. Ser puros. Ser puros en nuestros pensamientos. Tener pureza en nuestras emociones. Manifestar la pureza a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Ser puros en nuestro hablar, en lo que expresamos. Ya no expresamos pureza cuando hablamos con tosquedad, cuando somos toscos o bruscos con nuestras palabras o con nuestros gestos. Dios quiere que manifestemos y seamos puros en todos esos aspectos de nuestra vida. Amén. Debemos manifestar la pureza con nuestros atuendos o nuestra vestimenta. Amén.
La santidad de Dios es la base de su carácter y de su naturaleza, mis amados hermanos. Hermanos, este tema de la santidad lo voy a continuar la próxima semana, porque hay regular que todavía necesitamos ver y estudiar, pero quiero terminar con la parte de la santidad del pueblo de Dios. La santidad del pueblo de Dios. Levítico 20:26. Aquí la escritura nos enseña, nos habla y nos enfoca en la santidad ya que corresponde a nosotros como pueblo de Dios. Amén. Pero déjame decirte, ¿cómo vas a tratar a un Dios que es puro, perfecto y supremamente y excelente en lo moral si no hay pureza en nuestra vida? Si no hay pureza en el matrimonio, si no hay pureza en las relaciones íntimas en el matrimonio, si no hay pureza en las relaciones fraternales o en las relaciones interpersonales que cada uno tiene. Si hablamos en doble sentido, ¿cómo estaríamos o podríamos expresar pureza y tratar a ese Dios que es puro y perfecto? ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? La santidad del pueblo de Dios. Miren lo que dice Levítico 20:26. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué nos hizo existir Dios? Para ser para Él. En el plan de Dios no estaba contemplado que únicamente Israel sea para Él. En el plan de Dios está contemplado que todo, absolutamente todo lo que ha sido creado por Él, incluido el hombre, sea para Él. Colosenses capítulo 1 lo dice. Pablo tuvo esa revelación. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para los propósitos de Él. Todo. Y ese todo incluye tu vida y mi vida. Ese todo incluye tu familia. Ese todo incluye tu trabajo, tu negocio, tu economía, tu tiempo. Incluye todo. Todo es para Él y para el propósito de Él. Amén. Entonces, complementemos con lo que leíamos de Primera de Pedro 1:15 al 16, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios exige del pueblo de Él, del pueblo que Él salva, ha salvado, de cada uno de sus hijos que Él ha salvado, que Él ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, el pueblo de Dios, dice la Escritura, debe ser santo. Debe ser separado del pecado, debe ser consagrado a Dios, debe ser separado del mundo. Debe ser separado del mundo. Debe ser separado de lo profano. Hermanos, hay mucha gente en la iglesia que profana su vida. Está mezclando su vida, su cuerpo, con lo profano de este mundo. Amén. Deuteronomio 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo por la revelación del Espíritu en el capítulo 1 de la carta a los Efesios? Habla de la elección de Dios, de la adopción de Dios que fue predestinada en Cristo. Fuiste escogido en Cristo antes de ser formado, creado, antes de ser creado todo el universo,
y antes de que seas formado en el vientre de tu madre, fuiste escogido, dice la palabra, para ser parte de un pueblo santo para el Señor. Hermanos, todas estas verdades deben de hacer girar nuestro corazón en este instante. Amén. Y debe girar nuestro corazón hacia la santidad. La santidad del pueblo de Dios, hermanos, se manifiesta en su obediencia a los mandamientos de Dios y en su separación del pecado. No hay santidad sin obediencia. Voy a hablar de eso el próximo domingo. No hay santidad sin obediencia a los mandamientos de Dios y sin apartarnos del pecado. Hermanos, aún somos débiles. Aún peleamos con nuestras debilidades. Y aún nuestras debilidades están siendo tentadas por el mundo, por nuestra carne misma y por el diablo. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que no es débil aún. Todos, incluido el pastor. Todos los días peleamos con nuestras debilidades. Y todos los días vienen tentaciones a tentar nuestras debilidades. Por eso necesitamos obedecer la palabra, los mandamientos, para santificarnos. Amén. El Señor Jesús le dijo al Padre en su oración por los discípulos y por nosotros: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Qué profundo, hermanos. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. No hay santidad sin obediencia a la verdad, sin obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Y 1 Pedro 2:9, para terminar hoy, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice Pedro, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose al cristiano que ha sido salvado, convertido, que ha nacido de nuevo, le dice Pedro a toda la iglesia, a todos los cristianos de todos los tiempos, incluido el tiempo nuestro. Hoy nuevamente Dios nos dice: somos linaje escogido en Cristo. Es decir, somos ahora una raza diferente, un pueblo distinto. Hermano, ¿cómo te vas a manifestar como un pueblo distinto y una raza distinta si no vivimos en santidad? Si justamente la santidad pone en evidencia que somos un pueblo diferente, un escogido, un pueblo diferente, nuevas criaturas, nuevos hombres, somos real sacerdocio, somos nación santa. La iglesia en Cristo es esto, hermanos. Somos una nueva nación, un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo, esa nueva nación, esa nueva raza en Cristo que Dios está formando y que ahora tú y yo somos parte de ello, dice, son santos. Están consagrados, están separados y apartados, son de exclusividad mía, son para que vivan para mí, son para que se consagren y vivan en pureza para mí, dice el Señor. Para eso nos creó y nos salvó, pueblo adquirido para posesión de Dios.
¿cómo creará la gente todo esto de nosotros? ¿Cómo creará la gente cuando le decimos, yo soy un nuevo hombre, una nueva criatura, soy un pueblo santo, soy parte del pueblo de Dios, soy iglesia, soy real sacerdocio, soy parte de esta nueva nación santa de Dios que es la iglesia y soy posesión de Dios? ¿Cómo la gente creerá todo esto de nosotros? ¿Porque se lo decimos únicamente? No. La única forma que la gente reconozca esto de nosotros y que nosotros lo reconozcamos los unos a los otros en la iglesia es que nosotros vivamos en santidad. Vivamos todos los días buscar separarnos del pecado, del mundo, consagrarnos para Dios por medio de la obediencia, hermanos, por medio de la obediencia. Pedro dice que los salvos son llamados a anunciar las virtudes de Jesús. ¿Qué son las virtudes de Jesús? Las virtudes de Jesús que incluyen su amor incondicional, su sacrificio por el pecado y la salvación, su poder para sanar y su amor eterno, hermanos. Esas son las virtudes de Jesús y nosotros tenemos que anunciarlas. Tenemos que anunciarlas, pero ¿cómo tenemos que anunciarlas? Con una vida santa. Con una vida santa, porque no hay otra forma que la gente crea, escuche y crea en las virtudes que nosotros tenemos que testificar de Jesús, a menos que nuestra vida de santidad lo respalde. Amén. Estas virtudes son fundamentales para la salvación y la vida eterna y deben ser compartidas por nosotros, su iglesia, pero en santidad. En santidad. La iglesia está fallando. Está fallando en su intento de evangelizar al mundo. ¿Por qué? Porque en gran parte la iglesia no está en santidad. Y hermanos, quiero terminar con esto, que lo voy a continuar el próximo domingo. El apóstol Pablo nos recuerda que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa. Cuando el Señor descienda en las nubes y la trompeta de Dios suene y la voz de arcángel de Jesús se escuche, la van a escuchar únicamente los que están caminando en santidad. Porque el Señor dice que Él viene por una iglesia santa. No viene por una iglesia que está manchada, que está sucia. No viene por una iglesia que sigue insistiendo en vivir conforme al mundo y a su carne. Dice que viene por una iglesia santa, no perfecta, pero sí santa. Amén. Y hermanos, de verdad que la venida del Señor está bien cerca. Y lo que queda de tiempo hasta esa venida, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida en santidad. Porque el que no esté santo en ese día se va a quedar. Se va a quedar y se va a salvar entregando su vida en el tiempo de la tribulación. Amén. El Señor nos dice, hermanos, que nosotros, su iglesia, esta parte de su cuerpo,
el Señor nos dice hoy, sean santos como yo lo soy y adórenme, y adórenme. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad, Señor. Y lo que más deseo en este momento para mí y para mis hermanos es que tu palabra sea en este instante o continúe siendo revelada por tu Espíritu, tocando profundamente nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por olvidar muchas veces que tú eres un Dios puro y perfecto y que debe ser tratado por nosotros en esa pureza y perfección, o esa pureza y perfección tuya debe ser tratada por nosotros, buscando también ser puros. Aunque la perfección, Señor, no la alcanzaremos en esta tierra, en esta vida, sino en la eternidad. Sí podemos, Señor, buscar cada día ser puros en toda nuestra vida para adorarte y tratarte como ese Dios puro y perfecto que eres. Señor, que lo que nos has hablado hoy, te pido con todo mi corazón, Señor, lo sigas revelando, Señor, y sigas abriendo nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu. De manera, Padre, que tu Espíritu y tu palabra revelándose en nosotros, Señor, Señor, no pare en nuestro corazón y en nuestro espíritu de hacernos recordar cada día y cada minuto y segundo de nuestra existencia, Señor, que vas a venir por una iglesia que esté en santidad. Y que no olvidemos, Señor, ningún minuto y segundo de nuestra vida, Señor, de lo que reste y quede de nuestra vida, que debemos vivir en santidad, Señor, que debemos vivir en santidad, que debemos buscar cada día más revelación de tu santidad, Señor, para que nosotros también, Señor, anhelemos y deseemos ser más santos para ti, Señor. Señor, que tu palabra haya sido entendida, Dios, por nosotros. Y tu palabra, oh Dios, cambie realmente nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y en nuestra mente esté siempre, siempre la santidad, la pureza, la consagración, la separación de nuestra vida de todo aquello que nos contamina y nos aleja de ti y ya no nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que la palabra de hoy gire 360 grados nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos, bendice a tu pueblo, bendice a esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.